Bueno, igualmente voy a tratar de resumirlos. Son necesarios, pero tengo que resumirlos. Son necesarios porque el tema que estamos tratando desde el mes pasado es psicoanálisis y ciencia, y también hay dos derivas que están relacionadas, que es psicoanálisis e investigación, que es este mes. El primero fue psicoanálisis y ciencia, psicoanálisis e investigación, y dentro de un mes es psicoanálisis y educación. Pero pero hay una suerte de secuencia, ¿no? Casi como un zoom-in, es decir, como un acercamiento a algo específico que es la investigación y la educación, ¿sí? Y en su relación con el psicoanálisis, y por lo tanto es necesario como sentar unas bases para poder edificar sobre ellas, ¿sí? En los conceptos. ¿Quién de ustedes ha estado en un curso conmigo? Ustedes dos, ¿cierto? Tú y tú, ¿cierto? ¿Nadie más? Bueno. Y ustedes dos estuvieron la vez pasada. Tú estuviste la vez pasada, ¿cierto? Tú. ¿Quién más? Solo tú y tú, ¿cierto? El martes. ¿Ustedes se acuerdan más o menos de lo que hablé? O sea, ¿ustedes pueden contar? Por supuesto, si se equivocan no hay problema, porque yo mejoro un poco el argumento. Igualmente aquí tengo el texto y yo lo puedo leer, no hay problema, y lo puedo desglosar, no hay problema, y puedo también finalizar, no hay problema, pero tengo que andar un poquito más rápido que los martes, ¿sí? Y no rápido en el sentido de la aceleración, sino más rápido en el sentido de no detenerme en ciertas explicaciones, digamos, en ejemplos, por ejemplo, ¿sí? Ejemplos que puedan aclarar ciertos conceptos. Sin embargo, yo no los obvio si es necesario hacerlo, ¿no? Igualmente son 2 horas y pues, se puede hacer. Entonces trataremos de hacer de la primera hora es 50 minutos, el primer tiempo 50 minutos, el segundo 1 hora. Descansamos 5 o 10 minutos, ¿sí? Ahora, si ustedes están tranquilos en 1 hora, pues seguimos, ¿sí? Ustedes me digan. ¿Quién recuerda? Los dos que vinieron la vez pasada, ¿quién recuerda lo que dije? En términos generales. Pues se terminó de explicar el pensamiento de Hegel en relación a cómo se percibe la época, bueno, la época moderna. Entonces, pues, como que desglosaste algunos términos que fueron la ciencia y la investigación, y bueno, como que todo lo que hay alrededor de la investigación. ¿Tú recuerdas algo específico, aparte de lo que dijo la compañera? Repito, es simplemente para apoyarme en eso y desgloso. Pues lo que no recuerdo era en este sentido como histórico de la investigación, o sea que estaba inmersa en una edad, en una época en la cual debía ser, o sea, la cual estaba relacionada como con no sé, como un tipo de, o sea, era funcional algún tipo de contexto histórico. También se habló un poco sobre, o no se definió el psicoanálisis, que pertenece a la modernidad y que se estudia como no se estudia dentro de las dinámicas de lo que es la ciencia y la investigación, de lo que es la modernidad como tal, sino que es una anomalía dentro de la modernidad. Podría pensarse como anomalía, de un lado, sin que sea una anomalía. Pero, digamos, ¿qué se entendió de la razón del psicoanálisis con lo que yo expuse? ¿Se me entendió? ¿Lo desgloso? Pregunto es para tomar puntos y aprovecho que los compañeros no es la primera vez que vienen y yo articulo lo que no se puede explicar bien el martes y lo repito, no hay problema. ¿Ustedes han comprendido
¿Me han comprendido? ¿Me han seguido? Bueno, ¿por qué tanto rodeo en esto? Porque usualmente se plantea el psicoanálisis como si fuera una psicología, y no es una psicología. ¿Sí? A pesar que podría pensarse así. Aquí en la universidad, en las diferentes carreras, si lo plantean como una corriente psicológica, como un enfoque psicológico. Yo estuve impartiendo clases en física, en química, en pedagogía infantil en su momento, en castellana, en matemáticas, en matemáticas. Bueno, mal no recuerdo, habrá otras. Y en la mayoría se hablaba de corriente psicológica. ¿Sí? Y psicoanálisis no es una corriente psicológica por el fundamento mismo epistemológico que tiene. Y que de cierta manera interroga la modernidad e interroga la epistemología de la modernidad. Yo ahora lo siento las bases. ¿Sí? ¿Por qué Martin Heidegger? Porque yo lo cito. ¿Por qué Martin Heidegger? Porque los que han tomado cursos conmigo pues se hartarán de que yo repita cada rato esto, pero no es una repetición, sino es una necesidad. O sea, cuando los arquitectos sientan las bases de un edificio, hay que sentarlas siempre. Uno no puede olvidar cimientos, columnas y techo porque es una casa. ¿Sí? Hay que hacerlo. ¿Sí? Porque y alrededor de esa pues hay variantes en las paredes, variantes en las instalaciones, pero las estructuras siempre deben sentarse y no se pueden obviar. Entonces hablar de epistemología o fundamentos epistemológicos es dar cuenta de las bases fundamentales que tiene el edificio. ¿Sí? Lakatos habla de los conceptos fundamentales. Conceptos fundamentales, el psicoanálisis también plantea como conceptos fundamentales, donde se construyen las teorías en relación con las hipótesis que hay a partir de los fenómenos que se investigan. ¿Sí? Entonces es una suerte como de núcleo conceptual que está protegido por una especie como de cinturón de protección, vale la explicación, donde aparecen las hipótesis derivadas de las teorías que derivan a la vez de los conceptos fundamentales. ¿Sí? Y con ellos se juega la investigación, ¿sí? Porque es con los conceptos fundamentales que le permite sostener al menos al inicio de la investigación lo que hace la investigación. O sea, la investigación siempre la sostiene alrededor de unos conceptos fundamentales, lo que nosotros llamaríamos donde se extraerían conceptos fundamentales que se extraerían del estado de la cuestión de una investigación, ¿sí? O estado del arte de una investigación, en términos heideggerianos del proceso anticipado. ¿Sí? Ahora digo eso. Es importante hacerlo. Porque el concepto de sujeto y el concepto de objeto parece obvio, pero la modernidad prescindió del sujeto. A pesar que no todo el mundo es el sujeto de la modernidad fue olvidado. En términos lacanianos fue forcluido, es decir, no entró ni siquiera para constituir el campo de la ciencia. Bueno, entonces yo voy a apoyarme en el texto y lo voy a desglosar. Pero lo que estoy haciendo yo es lo que he hecho de la primera sesión y esta segunda, el martes, fue sentar bases conceptuales para entender la lógica de cómo se sostiene la modernidad y cómo el psicoanálisis deriva la modernidad, pero discute los fundamentos epistemológicos de la modernidad misma, ¿sí? A partir de lo singular. Y Martin Heidegger, ¿por qué? Porque Martin Heidegger es, digamos, de la si no tradición, al menos del pensamiento alemán, del siglo XVIII hasta el siglo XX, vendría a afinar el pensamiento moderno, pero Heidegger va a interrogar la ciencia y la técnica, ¿sí? Que se constituye o se construye en términos de la filosofía alemana desde Kant hasta Husserl. ¿Sí? ¿Quién de ustedes está familiarizado con la filosofía? ¿Nadie? Bueno, yo lo pregunto es para darme elementos.
¿sí? Y en consecuencia Heidegger, que es el último filósofo, el último pensador de la tradición filosofal de la filosofía alemana, ahora dibujo, y viene a, digamos, a influir en el pensamiento del siglo XX y siglo XXI. ¿Sí? Hablo de pensador porque él se autonomina no como filósofo, sino como pensador, y va a discutir la filosofía. Entonces va a discutir o va a poner en tela de juicio del papel de la ciencia y la técnica y el peligro que derivan de ellas. ¿Sí? Y que de una otra manera uno podría derivar o extraer las preguntas que pueden responder los fenómenos en la actualidad. Y también porque con Heidegger se permite afinar mucho más el concepto de objeto y de fenómeno en la investigación. Los que han visto los cursos conmigo, por ejemplo, siempre, en todos los cursos de pregrado, posgrado que yo he dado, siempre, y eso es usual, siempre inicio los cursos con Martin Heidegger, siempre. Y especialmente con un texto que me parece que es didáctico, que es La época alemana del mundo. ¿Sí? Es didáctico porque Heidegger tiene muchos textos que le permiten ver la modernidad, pero ese es didáctico, específicamente en lo que piensa de la ciencia y lo que piensa de la investigación. Y yo lo propongo siempre en las primeras semanas de los cursos, porque Heidegger nos da elementos no solo epistemológicos, sino elementos, si se quiere, metodológicos de la investigación, sin que la metodología sea la metodología como campo de objetos, ¿no? Sino como caminos para hacer investigación. Y yo lo propongo al principio porque la universidad se está excluyendo la epistemología y se está excluyendo el pensamiento filosófico de los currícula. Aquí en la universidad poco a poco se han mutilado las carreras y la epistemología es casi inexistente. Para allá habrá unas carreras que tendrán una epistemología de cierta epistemología y no de un campo que interrogue el saber en la época, sino que la redunde y la fundamente como si fuera la única. Y por eso Heidegger me permite a mí introducir no solo apoyar las preguntas, sino también me permite sostener de qué manera el psicoanálisis introduce conceptos desde la clínica, que es singular, conceptos que pueden entender, que pueden permitir una interacción mucho más profunda de la modernidad. ¿Sí? Bueno, es la introducción. Entonces, voy a tratar de dibujar porque como esto, ¿con el dedo se puede? ¿Sí? Sí, bueno, mejor. Mejor. Sí, me tocó. Disculpen si le da espalda, pero es costumbre darle la espalda. Bueno, entonces voy a leer para darle orden y no me demore mucho. Ya el texto. Bueno. Yo lo titulo El mundo, una pantalla. El mundo, una pantalla. La modernidad ha constituido, a partir de la filosofía cartesiana, la hipótesis de la certeza del pensar del hombre como respuesta a los interrogantes que arroja el mundo. Parto de ahí. ¿Sí? Voy a hacer el dibujito. Y hago el dibujito, yo esto lo dije el mes pasado, pero vuelvo y lo repito, no me canso de repetirlo. Hago con los... Entonces, ¿qué? ¿Estás en las líneas? En formas. Formas, ¿cierto? Bueno, hasta acá. Listo, acá. Entonces, chin. Listo. Y parto de un planteamiento de Martin Heidegger que plantea que una era
está? ¿Cómo lo cojo? ¿Cómo cojo eso? Para moverle, profe, Sí. creo que está ya con la parte que dice selección. ¿Acá? Ah, sí, ahí en el cuadrito, Arriba. más arribita. Ah, ¿Dónde? ¿Acá? Ahí. sí. ¿No hay un manito? Escúchale como en el cuadrado que está encima. Vale. Arriba. Arriba. Ahí. Listo, y ahora ve hacia la parte que necesitas coger. Creo que sí. No se puede. No hay una manita. En forma de cuadro. ¿No hay manos? Y si te está como- ¿No hay manos? No. ¿Una flecha? No. Necesito coger esta era y moverla al lado. Seleccionarlo como si ¿Cómo qué? lo hizo. Vamos a entrar un cuadro. Alrededor. No, pero es Y que... lo puedes mover. ¿Segura? Ah, sí, bien, listo. Yo me acostumbré fue a Miro, porque una vez que rompieron los tableros allá en 513, Miro tiene aquí la barrita de herramientas. ¿Y ahí no tiene eso? Bueno, No, listo. porque si no tiene programación. Entonces aquí puedo agrandarlo así. Y aquí se puede poner. Ah, bien, listo. Te agradezco. ¿Cuál es tu nombre? María Fernanda. ¿Cómo? María Fernanda. Gracias, Fernando. Entonces, él plantea esto, ¿sí? Fundamentalmente él hace esto. Él dice que, dice que una época está fundamentada por una metafísica. Metafísica. Eso diría la cosa. Metafísica. Lo sigo así, el resto lo voy a decir para no, ahí, ¿sí? No. No, quiero Tienes otra vez que al todo seleccionador. la selección. Acá, Al cuadro, arriba. acá, cuadro. Ahí. Ah. Y lo hago así. Ahí. Listo. Para no tener mucho en el tablero, digamos, voy a partir de esto, voy a plantear por qué dije lo que dije, ¿sí? Y además, también, porque también me permite hacer esto. También lo hago de una vez. Sí, también lo hice la clase pasada. Esto así es rápido. Aquí lo muevo. Chao. Acá. Aquí una. Y aquí otra. Bueno, por todo eso. Entonces, cuando decimos metafísica, Dale escape. ¿ah? No, aquí. ¿Quieres que baje a ayudarte? Bueno, cuando digo metafísica, fundamentalmente ha habido dos metafísicas en el mundo moderno. O sea, no, perdón, tres metafísicas. Pero fundamentalmente son dos. La metafísica aristotélica y la metafísica cartesiana. Cuando decimos metafísica, no estamos hablando de una suerte de suprasensibilidad abstracta y etérea, ¿sí? Porque a veces se toma la palabra metafísica como algo que nombraría una suerte de charlatanería en esos tiempos. Habla de metafísica como si fuera algo etéreo de las esencias, sin considerar lo fundamental de la esencia, por ejemplo, ¿sí? Bueno, entonces, la metafísica, en sí misma, la metafísica, el pensar metafísico, es un pensar que tiene el encargo de, digamos, de jerarquizar, si se puede decir así, lo existente, todo lo existente. En Aristóteles hablaría de lo accidental, lo esencial, lo causal, ¿sí? Y permitiría, digamos, si no se puede, comprender las causas mismas de eso existente, ¿sí? Porque cada época, cada sociedad ha definido lo que existe
lo que existió y lo que existirá. ¿Sí? Que es lo que en filosofía se llama lo ente. Y yo siempre lo digo, lo ente es una latinización de la palabra taonta en griego, que significa las existencias, digamos, se puede decir así, las existencias, lo que existe. Y cada uno ha definido eso. Cuando decimos Aristóteles, marca lo que vendría a ser, digamos, el mundo occidental, lo dije la vez pasada. Cuando decimos mundo occidental, es un pensamiento que se constituye como hegemónico hoy por hoy a nivel mundial. ¿Sí? No es el único, pero constituye como algo hegemónico. Y recordemos que el pensamiento no se instala porque sea abstracto, sino que el pensamiento se instala justamente por la imposición de los que ganan la guerra. ¿Bien? Es decir, que hay momentos históricos, bifurcaciones, retroacciones, contradicciones y retrocesos. Y la historia no es lineal, sino es una sucesión de bifurcaciones, de retroacciones, de movimientos que no necesariamente son lineales. Pero aquí vemos la historia, hay unas causas materiales que determinan eso existente, pero eso material no es lo meramente material, sino eso material permitió que la conciencia se constituyera en la humanidad. ¿Sí? La conciencia no aparece de manera abstracta, la conciencia aparece precisamente con las condiciones materiales de existencia justamente hace 200.000 años. ¿Sí? Es necesario decir, porque nosotros obviamos a Darwin, ¿sí? Obviamos que el hombre apareció, pero no pensamos al hombre, ¿sí? Sino prácticamente creemos una suerte de génesis científica y creemos en la génesis científica y en los salones de clase, en bachillerato, no ponen sobre la mesa leer a Darwin, por ejemplo, ¿sí? Ni el origen de la vida de Oparín, ¿sí? Bueno. Entonces hay que decirlo rápido. Entonces estamos hablando de 200.000 años, los 200.000 años, que es producto de la expansión del universo, que son 15.000 millones de años, 13.000 millones de años, pero lo que descubrió el telescopio se expandiría hacia atrás. Algunos dicen que esa expansión no tiene límite y se expande hacia el infinito, hacia atrás y hacia adelante, ¿sí? O sea, no hay origen. Pero el Big Bang nos plantea un tipo de origen. Yo parto de eso, ¿sí? Bueno, en ese orden de ideas, digamos, cuando decimos siglo V, IV antes de la era común, estamos hablando del origen del mundo occidental, viéndolo retroactivamente, es decir, cómo lo vemos nosotros. Aquí hablamos de la modernidad, es para no escribir cada rato. Entonces, aquí hablamos de la época clásica, aquí hablamos, época clásica, Edad Media, modernidad. ¿Sí? Y estaremos haciendo, lo que nosotros hacemos aquí en este momento es una suerte de movimiento, digamos, si quiere, retroactivo, ¿sí? Y vemos la historia así. ¿Listo? Si estamos en el mundo occidental, el mundo no ha sido concebido como nosotros lo hemos concebido, sino que nosotros somos producto de la historia y la historia no es lineal. Y por lo tanto, cuando vemos hacia atrás, podemos ver anacrónicamente la historia. ¿Sí? Entonces, lo que dice Martin Heidegger con respecto a eso es que la ciencia no es una cuestión de desarrollo lineal ni de progreso. O sea, nosotros nos han hecho creer. Por supuesto, eso no es simplemente mera creencia, sino son posturas epistemológicas y posturas filosóficas que plantean una especie de línea gradual de desarrollo, y se hablaría de una suerte de ciencia que se ha desarrollado en el culmen en Europa y en Estados Unidos, y por tanto hay pueblos que carecen de ciencia porque son primitivos, por tanto no tienen su seno en la ciencia porque son primitivos o son oscuros, ¿sí? Por el caso cuando se habla de la Edad Media. Pero entonces Martin dice, un momentito, al pensar que la ciencia no es una línea de desarrollo gradual, dejemos la costumbre de hacerlo y entendamos que la ciencia, ¿sí?, se constituye en relación a su época. ¿Listo? Entonces, cuando digo esto, es decir, cuando yo parto del mundo occidental, siglo V, IV, antes de la era común, estamos hablando del mundo occidental hegemónico que se expande y que es el que determina nuestro pensamiento hoy por hoy y se ha expandido a nivel mundial. ¿Listo? Y que en ese momento está en crisis, ¿sí? Está en crisis por la guerra de Ucrania, que es una guerra proxy Ucrania, una guerra proxy porque reposicionó al todo el sur global, sobre todo por el planteamiento ruso y chino, y cómo se le da lugar a otros países del occidente que han sido despreciados por el mundo occidental, como el caso de Irán, por ejemplo, ahora con la guerra de los 12 días nombrada por Trump.
y que introducen una pregunta sobre los otros pueblos, ¿sí? Y de qué manera piensan esos pueblos. Porque nosotros somos como objetos de esa expansión de un pensamiento que es, por supuesto, en este momento es pragmático y estadounidense, funcionalista. Y por tanto, hablamos del mundo occidental. Y para integrar el mundo occidental necesitamos entender cuáles son los fundamentos del mundo occidental, ¿sí? Para luego llegar al psicoanálisis, que es lo que nos interesa, al menos en este curso. Bueno, entonces, cuando somos metafísica aristotélica, estamos nombrando una tesis, estamos planteando de una tesis que plantea Heidegger con respecto de que toda era fundamental en una metafísica. Y esa metafísica se fundamenta con el concepto de verdad, con el concepto de ser y la interpretación de lo ente o lo existente, ¿sí? O sea, la verdad no es tampoco una cuestión de desarrollo, la verdad es de un solo sujeto o de un solo hombre, sino la verdad es una verdad determinada por una época y fundamentado por la metafísica. Es decir, que ahí se nos desconfigura nuestra cabeza porque nosotros pensamos que la ciencia tendría a sostener el pensamiento, pero fundamentalmente la metafísica la que sostiene la ciencia como fenómeno. Entonces ya la ciencia ya no tiene otro carácter tan esencial, sino la ciencia moderna es un fenómeno de esta época. Hablo de metafísica cartesiana aristotélica porque es una metafísica que no solo apareció ni determinó el mundo clásico, que es del siglo V antes de nuestra era común, hasta el siglo V después de la era común. ¿Sí? Yo hablo de la era común para no hablar de Cristo. ¿Listo? A pesar que es Cristo, ¿sí? El referente para los cristianos. No soy cristiano. No porque sea un deshonor, sino que esta cuestión de la periodización de Cristo no fue determinada por Cristo, sino por Constantino, siglo III. Y Constantino es un pagano converso que define un emperador, que define el Imperio Romano, ¿sí? ¿Qué religión vendría a sostener el imperio? ¿Sí? O sea, no es Cristo el que lo termina, sino es la manera como el pensamiento de Cristo termina siendo parte de un pensamiento que va a terminar una época. ¿Listo? Por eso hablo de no solo de Cristo como referente, porque los que son cristianos me disculparán, no por despreciar a Cristo, sino por desprender los movimientos que hay sobre esto, porque se habla de que 100.000 millones de años no está en Génesis, y por tanto se desborda de la Biblia. Entonces decimos, si hablamos de metafísica aristotélica, hablamos de la época donde Aristóteles permite entender de esta manera su época, ¿sí? La manera como la nombra, ¿sí? Y esa metafísica aristotélica, si bien se va a difuminar en el Imperio Romano, entonces Roma tiene dos momentos. Roma aparece en el siglo V y se extiende, se expande hacia el siglo V, digamos, después de nuestra era. Pero hay dos épocas, una de la República Romana, que es antes del siglo I, y la del Imperio, que es después del siglo I. ¿Sí? No hay características, sino más bien es para tratar para no demorarme mucho. Entonces hay una especie como empalme, ¿sí? Empalme. Entonces la Confederación griega, que viene de atrás antes del siglo V, porque Grecia se extiende hasta el siglo XXVI, los pelasgos, ¿sí? Pero nosotros conocemos con la Ilíada siglo XII, ¿sí? Conocido por nosotros por Homero, siglo IX, antes de la era común. Pero la época arcaica griega, que es antes del siglo V, o sea, el siglo VI, hacia atrás no se considera casi, ¿sí? Por eso hablo del siglo V. Y el siglo viene a ser un referente que es constituido desde el futuro como referente, ¿sí? ¿Por qué lo digo como futuro? O sea, no es que el mundo griego terminó y linealmente insufló al pensamiento, no. Sino los renacentistas, ¿sí? Toman elementos de Grecia para diferenciarse de los escolásticos en el marco del Renacimiento, siglo XIV, XV y XVI. ¿Sí? Ahora griegos y cine de sangre. Entonces, los griegos son tomados de las bibliotecas y son nuevamente insuflados en el pensamiento del siglo XII. ¿Sí? Porque los griegos desaparecieron prácticamente con el imperio de Alejandro Magno, ¿sí? En el siglo II. Y ese pensamiento griego científico
va a ser guarecido por los árabes, ¿sí? Desde el siglo II más o menos hasta el siglo XII, que influencia el mundo europeo, ¿sí? Entonces hay muchos rebotes, muchas, digamos, empalmes, ¿sí? Bueno, planteemos que, entonces, la época clásica del siglo V al siglo V, ¿sí? Y la metafísica aristotélica es importante porque nombra su época. Cuando digo esto, ese pensamiento se oculta. Lo que es siglo V en Roma, la caída del Imperio Romano, con el saqueo de Roma, se extiende al siglo XV, que es la Edad Media, con la caída de Constantinopla, siglo 1000 años. Y en todo lo que es la Edad Media habría como otros cortes, se puede decir, de periodos. Yo hablo de 2 periodos, a pesar que hay unos que dicen 3, que otros dicen 4, pero yo planteo 2 en términos, digamos, de la economía del tiempo hoy. Y para entender fundamentalmente qué pasó en la Edad Media, o sea, que es siglo V al siglo XII más o menos, es la Alta Edad Media, es una Alta Edad Media que es, digamos, no es tan rica filosóficamente. Y en el siglo XII, y tampoco económicamente, porque en el siglo X al XII más o menos hay gélidas y arrasan con la agricultura, hay hambrunas, es una vida rural, las ciudades están decadentes, hay ciudades que están decadentes, ciudades del Imperio Romano, pero en el siglo XII hay un florecer de la agricultura, pero también de las ciudades, siglo XII. ¿Listo? Y en el siglo XII al siglo XV, extendidito, vendrían a aparecer las universidades, y hubo una especie como de reverdecer del pensamiento, ¿sí? ¿Reverdecer en qué sentido? Porque Santo Tomás de Aquino, San Buenaventura y otros pensadores, digamos, al pensar la Biblia, toman a Aristóteles, la metafísica aristotélica, en los textos de Aristóteles, porque ellos los traducían y los copiaban, y toman elementos de la metafísica, no todo, pero para entender la Biblia en la perspectiva de la filosofía, es decir, darle carácter filosófico a la Biblia, ¿sí? La Biblia no tiene carácter filosófico, sino es un relato, una vulgata, pero el momento en que aparece el siglo XII más o menos, la ciencia en las universidades, la ciencia es la teología, ¿sí? Es un saber de Dios, y la ciencia por excelencia es la teología, ¿sí? Que es lo que se enseña en las universidades. Y está sostenido por esa metafísica aristotélica, pero junto a la Biblia y junto a la doctrina eclesiástica, ¿sí? Es decir, la escolástica vendría a ser tiene como tres pies, que es la Biblia, la doctrina eclesiástica y la metafísica aristotélica. Esta última le da carácter filosófico a esos 3 pies, digamos, ¿sí? Es lo que llamaríamos, por ejemplo, la metafísica escolástica, ¿sí? Entonces, esta metafísica, en la Edad Media, en este periodo, vendría a determinar la era y va a cambiar, ¿sí?, la noción de verdad, de ser y de ente. ¿Listo? Por tanto, estas 2 épocas son disímiles, no es una línea, ¿sí? Puede haber empalmes, no son cortes, pero si hay empalmes hay algo que queda, pero también algo que transforma, porque el Imperio Romano no solo declina por la economía, sino por la corrupción misma adentro del imperio y por las invasiones del norte, los ostrogodos, visigodos, ostrogodos, que invaden el imperio y el imperio recula. Y aparece una nueva economía, ya no hay una república desde hace unos siglos, y ya no es un ordenamiento político colectivo, no hay una estructura republicana, es decir, donde hay una casa pública donde los patricios se reúnan para definir, sino el feudalismo vendría a ser, ya no es una colectividad, no es un estado, sino son feudos, ¿sí?, con ejércitos y con posesiones, y no hay estado. Esto va a aparecer después, al final de la Edad Media habrá naciones y después se consideran como los estados generales, ¿sí? Pero entonces ahí aparece un pensamiento y una economía y una política totalmente diferente a la anterior, ¿sí?, por los cortes, los empalmes y todas las cosas. Bueno, entonces, es una vida rural del siglo V al siglo XII, ¿sí? En el 12 aparece la escolástica, y la Baja Edad Media debe ser riquísima por la escolástica. Es una filosofía supremamente fuerte, filosofía pero creyente pero filosofía, y permite revitalizar el saber de Dios, fundamentado por los 3 pies. Entonces podemos decir que la metafísica aristotélica sostiene 2 épocas, ¿sí?
una mutilada, pero permite que el mundo medieval se sostenga con esa metafísica, y aparece una ciencia que es la teología. La vez pasada yo decía que la ciencia medieval, ¿dónde está acá? Se escribe ciencia, ¿sí? Que fundamentalmente hay otra que es la griega, sería la episteme. Sería listo. Y la que nosotros conocemos, que es en español la menos, ¿no? En español es la ciencia. ¿Listo? Bueno. Lo escribo así para darle esta episteme, que es saber, con una estructura X, vendría a ser como el saber de la metafísica griega, ¿sí? Un saber que se construye a partir de las huellas y a partir de problemas, es decir, de obstáculos que permiten pensar cómo se resuelve el obstáculo, el problema, ¿sí? Pero no es una ciencia objetiva, ¿sí? No es ciencia objetiva porque el hombre se concibe dentro de lo existente y no se concibe por fuera de lo existente. Eso es exclusivamente la modernidad, que yo voy a apuntar sobre eso. Esta ciencia, que significa lo mismo, pero tiene estatuto diferente, esta ciencia es una ciencia del saber, pero en su cuestión divina. ¿Listo? Una ciencia, un saber que deriva de lo divino, del fenómeno de lo que se manifiesta en lo divino, ¿sí? No cualquier divino, sino el divino que es Dios, como causa filosófica. Y esta ciencia, la otra, se construye como un saber de lo real, ¿sí? Es la ciencia, dice lo mismo, si no traduce la palabra, es lo mismo, pero su estatuto es diferente porque la época determina el fundamento de las palabras, los significantes, y los significantes van a determinar precisamente la manera como se conjuga en la sociedad misma o en la época misma. ¿Listo? Entonces, para periodizar, para que usted tenga las apuntes del siglo V al siglo V, a partir de la filosofía, Platón, Aristóteles, y aquí la caída del Imperio Romano. La caída del Imperio Romano al siglo XV, caída de Constantino por el siglo XV, la Edad Media, y aquí hay dos periodos de la Edad Media, Alta Edad Media, Edad Media. Aquí hay un interregno, que es el mal llamado Renacimiento. Digo mal llamado Renacimiento porque otros nos dicen siempre es que ahí renació la cultura y renació las artes, ¿sí? Pero la palabra Renacimiento aparece en el siglo XIX para nombrar el periodo anterior. ¿Sí estamos? ¿Sí me van a entender? Quienes quieran revisar eso, pueden revisar a Buchart, pueden revisar a Jan Legoff, cuando él está hablando sobre Jules Michelet, sobre precisamente el esplendor de la Edad Media o lo oscuro de la Edad Media. Y él plantea una suerte de anécdota con Jules Michelet, que en este momento lo planteo, si me acerca el tiempo. Pero es el siglo XIX. Jules Michelet es un historiador del siglo XIX, Buchart, un historiador también del siglo XIX, que es la cultura, que es alemán, y que se plantea, allí se define hacia atrás la luminosidad de la Edad Media o la oscuridad de la Edad Media, ¿sí? Pero en la Edad Media, si uno revisa los archivos de la Edad Media es una Edad Media de los tiempos de Dios, ¿sí? Y es una iluminaria, ¿sí? Y uno lo ve, el arte gótico es hermoso, el arte gótico es supremamente importante, la estructura es la arquitectura misma, ¿sí? O sea, uno ve los arbotantes, uno ve los rosetones, y es la estructura, o sea, no es forma, es estructura que da la forma, ¿sí? No ve, por ejemplo, en Notre Dame, por ejemplo, los arbotantes es la estructura misma que plantea la catedral, por ejemplo, el rosetón, que es de los mosaicos que hay al frente, bueno, diferente al románico, por ejemplo, posterior, ¿no? Pero entonces el arte es supremamente rico en la Edad Media, supremamente rico.
Lo mismo los íconos, o sea, la pintura de la Edad Media, los íconos, y el saber que derivan las universidades, ¿no? ¿Sí? Las universidades que la mayoría son teológicas y son habitadas por estudiantes hijos de feudales que tienen una suerte de carrera hacia la iglesia, y hay una pequeña clase emergente medianera que es la burguesía, que son comerciantes que son recibidos en Bolonia y en París, ¿sí? Este dato importante, creo que le dije la vez pasada, pero es muy rica, entonces, y uno ve esa riqueza precisamente en lo que aparece en el siglo XII hasta lo que insufla el Renacimiento y las bases que da en la modernidad, ¿sí? Lo que pasa es que si uno ve esa perspectiva en las clases dominantes feudales, la riqueza está ahí, pero en los siervos no, ¿sí? Porque la educación para los siervos aparece en el siglo XVI, ¿sí? Y si había educación previa era por el púlpito, pero nadie sabía leer ni escribir. La estructura de la lectura aparece con Munzer y con Lutero en el siglo XVI. Pero digamos, si vamos a hablar de época, vamos a hablar de lo que introduce la clase hegemónica, ¿no? Que en ese caso son feudales. ¿Qué es importante? Bueno, entonces, es metafísica. Y ahí el concepto de verdad, de ser y de existente es diferente, porque lo existente ya no es lo existente de los griegos, sino lo existente es la perspectiva de lo que plantea esa escolástica, ¿no? Es la existencia de la creación divina. En cambio, en los griegos, lo ente son los fenómenos, ¿sí? En los que están incluidos los dioses, los demonios. Los demonios son dioses medios, o sea, mensajeros. Está el hombre, que es existente para los griegos, las plantas, los animales, el lenguaje, etc. Pero en cambio, para el mundo medieval, lo existente es un ente creado por Dios, y el hombre es parte de ese ente, por lo tanto está dentro de la gracia divina. O sea, él no está separado de lo ente, es parte de lo ente. Y Dios es un ser, una causa que funda, y es un ser, ¿sí? Que es el subjectum de la Edad Media. Pero ahí no hay una separación entre objeto y sujeto, no hay, porque el hombre está dentro de lo ente. Los griegos también están dentro del ente. ¿Bien? Es importante eso porque, si alcanzo, ojalá que alcance, para plantear la diferencia entre la relación entre sujeto y objeto en la modernidad, en la ciencia, y cómo es que un se investiga con un sujeto y un objeto que no está separado. ¿Sí? ¿Vamos? Bueno, o no está separado, no, sino que no hay una suerte de dos instancias, dos entidades para hablar de la investigación y el psicoanálisis, sino es un sujeto dividido, castrado, que se relaciona con un otro, donde hay una pérdida de objeto. Eso ahora lo explico. Entonces, digamos que ahí, en la Edad Media, hasta el siglo XV, digamos, fundamentalmente, la escolástica determina eso. El siglo XVI, cuando decía que era Renacimiento, el Renacimiento es que los burgueses que habitan en las ciudades, al diferenciarse de los feudales, que es una clase dominante ya decadente, los burgueses ya tienen poder adquisitivo, ellos necesitan diferenciarse de esos feudales. Y ellos en las bibliotecas, cuando tienen acceso a las bibliotecas, porque entran a las universidades de Bolonia y París, ellos tienen acceso a las bibliotecas son exclusivamente la clase feudal, pero como ellos entran a la universidad, tienen acceso a las bibliotecas. Y por tanto ellos van a encontrar a Platón, a Aristóteles, a todo el pensamiento antiguo, ¿sí? Y ellos escogen, o sea, ellos no están ahí en la biblioteca y todos se recoge aquello que se acompasa al pensamiento de la burguesía del siglo XIX, del Renacimiento, siglo XIV y XVI. ¿Listo? Y por tanto uno puede decir que la mirada de los textos es de los comerciantes, los burgueses, ¿sí? Y ellos van a determinar qué se escoge y qué no se escoge, ¿sí? ¿Qué filosofía se escoge? Y se escoge a Platón y a Aristóteles, no se escoge a los sabios griegos, no se escoge los fragmentos de las tradiciones, la tradición oral de la época arcaica griega. Se toma a Platón y Aristóteles, fuerte Aristóteles de la Edad Media, pero muy fuerte Platón en la modernidad. ¿Sí? Pero eso no implica que Aristóteles desaparezca, pero sí Platón es importantísimo. Se retoma la idea que tenía, el concepto de idea que tenía Platón, que lo introdujo en el siglo IV. La idea es matemática, ¿sí? Platón pasó por Siracusa y él tiene conocimiento de la matemática, de la aritmética. Él se rozó con los pitagóricos y la idea, si usted quiere revisar eso, lo pueden hacer en el Timeo, que fundamentalmente el demiurgo es lo matemático, las formas matemáticas. Pero en su época no incide,
cómo se incide en la modernidad. La modernidad va a tomar después la idea y la va a acomodar al pensamiento de algo nuevo que va a pasar, que es justamente lo que nombra Descartes, por eso hablo de Descartes, que es yo pienso, luego soy. Yo, al pensar, soy nuevo ser. A los de bachillerato nos dicen, yo pienso, luego existo. Y fundamentalmente la traducción es yo pienso, luego soy. ¿Sí? Ego cogito, ergo sum. Yo, al pensar, en consecuencia, soy el nuevo ser. ¿Sí? Y destituye a Dios. ¿Sí? Bueno, hay unos movimientos que hay de Dios, no cae el mismo día, se va cayendo en el tiempo. ¿Sí? Pero fundamentalmente ese derrotero de Descartes también va a rebotar de manera retroactiva. Porque si la Revolución Francesa no triunfa, Descartes queda en el olvido. En tanto la Revolución Francesa triunfa, que es una revolución burguesa, retroactivamente se retoma un pensamiento que sostiene el pensamiento burgués que se instituye en el siglo XVIII, con la Revolución Francesa, con la Revolución Inglesa y la Francesa. Primero fue la inglesa y luego francesa. La ilustración inglesa fue primero, la ilustración francesa es la segunda. Siempre nos hablan de la segunda ilustración, no la primera, la inglesa. Newton, John Locke, Stuart Mill, etc. Es ilustración inglesa y va a influenciar a la francesa. ¿Sí? ¿Y quién influencia todo eso? El Renacimiento. El humanismo renacentista va a expandirse no por internet, sino por caballos. ¿Sí? Por caballos, hay que decirlo, ¿sí? Porque uno piensa rápidamente en este momento, pero el saber pues se desplaza por los carruajes, se desplaza por los caballos, a pie o en los barcos, ¿no? Entonces se demora un poquitico, entonces tiene una incidencia un siglo después, 2 siglos después, ¿no? Lo digo siempre porque uno cree que la modernidad aparece como un solo tajo y ya apareció la modernidad del siglo XVII como un Descartes. No, la modernidad prácticamente se instala en el siglo XX, sobre todo con las 2 guerras, ¿sí? Como un sistema. Bueno, entonces este esfuerzo por plantear a ustedes qué hubo ahí, de una manera grosera, en sentido corta, por el tiempo, es para pensar que lo que introduce Descartes es ni más ni menos una metafísica tan fuerte que logra instituir una metafísica fuerte con la escolástica. ¿Sí? Es tan fuerte que logra instituir la aristotélica, ¿no? Pero no la instituye porque Aristóteles lo dice, sino porque los burgueses en la modernidad se encargan de destruir radicalmente el mundo anterior, en la Revolución Francesa. ¿Sí? Destruyen instituciones gubernamentales, colegios, decapitan la aristocracia, y ahí empieza la institución y la introducción de un pensamiento nuevo. ¿Sí? No aparece ahí, aparece en la expansión del pensamiento por las revoluciones napoleónicas, las independencias, ¿sí? Hay movimientos allí, ¿listo? Y el pensamiento se va instituyendo, ¿sí? En los 3 siglos, ¿bien? Pero se instituye el Estado moderno, y ese Estado moderno crea sus dispositivos, y los dispositivos permiten, ¿sí? Introducir una manera de pensar totalmente diferente y una manera de relacionarse con el otro de manera diferente, ¿sí? Es lo que acabo de nombrar, ¿listo? En el texto. ¿Ya estamos ahí? Y lo fundamental es que con Descartes se introduce, ni más ni menos, esa ruptura. Ya venía desde atrás, ¿no? Pero Descartes la formaliza. Queda suerte de un sujeto que piensa con el yo aquello que está frente de él. ¿Sí? Porque yo creo que la vez pasada yo hablé sobre eso, ¿no? Porque si antes el hombre era criatura divina, porque él tiene teorizado y piensa de que Dios lo piensa, ¿sí? Hasta que él se da cuenta que él piensa por sí mismo, ¿no? ¿Sí? Que uno pesquisa los textos anteriores a Descartes y aparece con Pico de la Pirandola, y aparece también con Etienne Labotier, donde el hombre en el siglo XVI elige su servidumbre, ¿sí? La servidumbre voluntaria de Gautier, ¿sí? Y aparece un hombre que elige su voluntad. Entonces uno puede ver, sí, ahí hay algo del hombre moderno que aparece allí, pero no es modernidad. Pero sí bulle que el Renacimiento se piensa a sí mismo a tal punto que se arroga el derecho a pensar, ¿sí? Y que Descartes lo formaliza. Y la importancia de eso es porque el hombre se cree diferente al resto de lo que hizo Dios, porque ya no es Dios. Y él se arroga el carácter de sujeto, de yo pienso, en consecuencia soy el ser, soy un sujeto. Porque sujeto significa lo que subyace la sustancia, y es una categoría del ser. Cuando dice sujeto, es lo que es el ser en la modernidad. Es el hombre, es un ser por primera vez en el pensamiento de la humanidad.
Por supuesto, eso se enriquece con las cosas que hay anteriormente, ¿no? Entonces, ese noción de sujeto y objeto implica la ruptura y una aparición de una representación que es esa ruptura de sujeto y objeto. Y el sujeto, ¿sí?, tiene la certeza de pensar y en consecuencia la representación de ese pensar y esa verdad tiene carácter de certeza, ¿sí? Porque no solo él piensa, sino tiene certeza de su representación y lo que él elabora sobre las repeticiones y las constancias de eso que él va a observar de todo lo que tiene al frente, ¿no? Porque él ya no, la ley de Dios no va a sostener ya lo que hay en el mundo, sino que el hombre, a partir de lo que observa con sus sentidos, le va a dar un estatuto, ¿sí?, que está al frente, repito, es objectum, objeto es objectum, o sea, arrojado al frente. Yecto es el verbo arrojar, yectum. Ob, el prefijo es al frente. Sub, abajo, yecto, arrojar. Entonces, arrojado abajo, arrojado al frente. Proyecto es hacia adelante, arrojado hacia adelante, ¿sí? Proyecto está en ciernes. Abyecto, lo que está por fuera, lo que se arroja afuera, ¿sí? ¿Vale? Pero yecto es un verbo, ¿sí? Y el prefijo nombra ese verbo, lo que hace con ese verbo. Para que entendamos la palabra objeto, porque es importante, ¿sí? Entonces, hay una ruptura entre sujeto y objeto. Y en consecuencia, él va a construir la manera como va a investigar eso. Y él va a definir otro tipo de investigación. ¿Listo? Leo esto para darle cuerpo. ¿Qué hora es? Sí. Bueno, listo. Entonces decía que la filosofía cartesiana ha definido la hipótesis de la certeza del pensar del hombre como respuesta a los interrogantes que arroja el mundo. Porque él ya interroga lo que está al frente. Antes no se interrogaba. ¿Bien? O se interrogaba, pero esa interrogación no era vista por él, sino viene del divino, y el divino hace algo con lo que es oscuro. El hombre no se puede arrogar a tomar esa pregunta para cuestionar la gracia divina, sino contempla, ¿no? La experiencia, la contemplación es diferente a la observación, ¿sí? Recordemos que observación tiene el prefijo de observación, ¿sí? Observar implica que está junto, ¿sí? Observar. En cambio, contemplación es contemplar, dejarse robar por lo que hay, ¿sí? Cuando digo es que yo contemplo a mi amada, ¿sí? Si me dejo robar por mi amada, ella me arroba, ¿sí entiendes? ¿Sí? Yo no la considero como un objeto, sino me dejo arrobar y la contemplo, ¿sí? No la cuestiono, no la pongo al frente, ¿sí? Contemplar. Entonces, el concepto de experiencia, la palabra experiencia, alude a la contemplación y no a la experimentación. Cuando se habla de contemplación, se habla de dejarse arrobar. ¿Listo? De la Edad Media se arrobaba. Pero en la modernidad, ya al tener al frente, ya observa, pregunta lo que está al frente y es raro, no habitual, o me cuestiona. Porque fundamentalmente lo que hace la ciencia, el impacto que tiene lo real, que es incomprensible, es un impacto al hombre que ya es un sujeto, y ese impacto, ese encuentro con ese acontecimiento, que es la experiencia, se constituye como un saber, porque el hombre va a construir un saber sobre esa experiencia con eso real, ¿sí? Real de la naturaleza o real del espíritu o la historia del espíritu. Cuando hablamos de espíritu es lo que mueve al hombre, pero se ve el pensamiento. ¿Listo? Entonces estamos diciendo que el hombre se enfrenta precisamente con algo que lo angustia, pero también que esa angustia lo lleva a preguntar sobre eso que la angustia, y es ese acontecimiento, esa experiencia de ese encuentro con ese acontecimiento lo real. Y él va a construir un saber sobre eso, ¿sí? Un saber que él va a constituir como universal o como general. ¿Listo? Cuando decimos saber, yo quiero hacer un apunte. En ese tiempo del capitalismo neoliberal, donde hay una suerte de libertad de mercado de objetos, las palabras se estudian como objetos y se pluralizan. Se habla de saberes, se habla de verdades, se habla de subjetividades, y se pluraliza todo. Feminismo, masculinismo, marxismo, ¿sí? Como si fueran todos objetos, ¿sí? Pero no es porque
no era pluralizarse, sino qué se pluraliza y qué no se pluraliza. Los conceptos hay que tenerlos claros antes de saber si se pluralizan o no se pluralizan. Cuando decimos saber, saber no es algo instituido, es algo por instituir, ¿sí? El saber es algo que está en permanente construcción. ¿Estamos? Cuando decimos saber es la construcción que deriva de las preguntas y de un saber que se constituye a partir de las huellas de lo real, de la naturaleza o lo real de la historia. ¿Listo? ¿Estamos? Cuando digo saber, me estoy refiriendo a ciencia. ¿Sí? Yo lo traduzco en el étimo. ¿Por qué? Porque uno dice ciencia, inmediatamente aparece el positivismo, ¿no? Aparece el Ministerio de Ciencia, o si no, en su tiempo, ¿cómo se dice? Conciencias. Y la ciencia para el mundo moderno, aquí en este territorio, es ciencia natural. ¿Sí? Es decir, las ciencias duras. Y inmediatamente aparece la ciencia, sí, las ciencias duras. ¿Sí? Pero las ciencias no son las ciencias duras. La ciencia es un saber de lo real. ¿Listo? Un acontecimiento que aparece, que se construye a partir de ese acontecimiento de lo real en la naturaleza y en la historia. ¿Estamos? Entonces, es importante entender esa relación entre sujeto y objeto, porque va a construir el saber a partir de esa separación. ¿Bien? Bueno. Entonces, eso que él construye se va a construir como una hipótesis, una tesis abajo. ¿Sí? Es lo que va a sostener. Cuando hace una investigación uno, en pregrado o posgrado, uno siempre habla de estado del arte o estado de la cuestión. ¿Sí? Ustedes, me imagino que... ¿Qué semestre están ustedes? Quinto. ¿Tú? Séptimo. ¿Séptimo ya? ¿Ya tienes séptimo? Y desde arriba, aparte de los compañeros del gay, ¿tú? ¿Tú? Sí. No, yo también soy feliz. ¿Ah, sí? ¿Tú? Yo también soy feliz. Ah, gran parte de tú, te di ahí. No. Cuarto semestre de maestría. Ah, maestría. Bueno, no, es siempre para saber que en pregrado, infortunadamente no se hacen monografías, debería hacerse monografías. Y eso le quita un poco de que los estudiantes creen su primer libro y que pregunten y afinen formalmente cómo se investiga, así no investiguen, si no hagan monografía. Pero la formalidad de las monografías sí permite hablar de un estado del arte. Es decir, que lo que está escrito sobre lo que yo pregunto. Ese estado del arte, en el tema de la investigación, es todo lo que se ha escrito hasta la actualidad, en doctorados, postdoctorados, de mi pregunta. Si existe. Si existe, mi pregunta no es novedosa. Por tanto, lo que yo voy a hacer es una monografía porque ya existe. Pero la pregunta, que es inédita, se contrasta con esta la cuestión, entonces se afina realmente mi pregunta, investigación, ¿sí? Y se crean campos de objetos novedosos en el campo de la ciencia. ¿Listo? Bueno, la hipótesis se soporta en eso. Entonces uno separa, el hombre moderno separa el sobre la hipótesis y a partir de hipótesis él va a responder provisionalmente aquellas preguntas que vienen de al frente. ¿Listo? Pues yo dije acá, la modernidad constituyó a partir de la filosofía cartesiana la hipótesis de la certeza de pensar del hombre como respuesta a los interrogantes que arroja el mundo. Bueno, aquí leo derecho porque ya di elementos. Para Heidegger la modernidad es la única época que ha concebido el mundo como imagen y el hombre se convierte como un sujeto. Pero decir mundo e imagen necesita varias aclaraciones. En primer lugar, mundo es lo existente en su totalidad y cada época ha tenido una idea al respecto, pues ha definido lo existente a partir de una determinada concepción de la verdad, la cual ha servido de fundamento para que el hombre se ubique respecto a ella, y por definir desde allí lo que es el mundo y lo que es la realidad. O sea, no es simplemente el mundo, sino que es la realidad. Cómo la respiro, cómo la nombro, cómo respiro mi cuerpo, cómo lo nombro, ¿sí? Cómo lo percibo. Este hecho que implica además hacer juicios de atribución o existencia, es decir, lo que hay en relación con unas categorías o lo que es nuevo en la existencia. ¿Sí? Un juicio de atribución implicaría es partir de las categorías definidas, y un juicio de existencia implicaría es aceptar aquello que está por fuera de las categorías. ¿Sí? De todo aquello que existe, lo hace sentir más seguro, si se puede decir así, de la vida. Es decir, eso le permite a uno salir de la cama tranquilamente, cuestionarse de sus problemas familiares, personales,
¿sí? Lo que pasa en la calle, pero no de la época. Uno sigue tranquilito, ¿sí? Uno no cuestiona la época. De allí derivaría la relación de lo existente, la realidad y la necesidad de construir intelectualmente una concepción del mundo. Esa palabra concepción del mundo, también la aclaré la vez pasada, en alemán es Weltanschauung. Hablo sobre el alemán porque el alemán plantea una riqueza mucho más amplia que lo que habríamos nosotros en español, ¿sí? Concepción del mundo, traduzcámoslo así. Y Freud la define así, comillas, es una construcción intelectual que soluciona de manera unitaria todos los problemas de nuestra existencia a partir de una hipótesis suprema. Dentro de ella, por tanto, ninguna cuestión permanece abierta y todo lo que recaba nuestro interés haya su lugar preciso. Cierra comillas. Es Freud. ¿Sí? Es decir, que la cosmovisión, ¿sí? Una concepción del mundo, es lo que nos permite habitar, ¿sí? Hasta que aparecen los problemas. La ciencia lo que hace es nombrar problemas. Y ese problema descoloca lo que está constituido, ¿sí? Es decir, si cuando entra a la universidad no cree el mundo hasta que alguien le introduce una pregunta. Y de repente hay un problema en la realidad o un problema en la teoría. Y las tesis lo que hacen es introducir preguntas problematizar la realidad para interrogar la realidad, ¿sí? El problema es importante porque esa imagen del mundo que está instituida va a tener un cuestionamiento y se va a mover, ¿sí? De la cuestión del mundo es, pongámoslo así, es un sistema de campos de objetos planificables calculables, o es un conjunto de representaciones de verdad, de representaciones de la realidad con carácter de verdad. ¿Listo? Y nosotros habitamos eso. Así creamos que somos científicos, ¿sí? El científico es determinado por esa época. No se sustrae de la época. Toma las categorías de la época hasta que él funda unas categorías, unos conceptos, axiomas que le permiten es cuestionar su época, ¿sí? El caso de Einstein, por ejemplo, al introducir el sujeto para dar cuenta del tiempo, implicaría revolucionar el tiempo absoluto desde que venía de Newton, ¿sí? Y el tiempo relativo implicaría que, para darte cuenta del tiempo, implica que hay un sujeto que está moviendo. Pero Einstein no habla de un sujeto como si fuera una magnitud, él es marxista. Y Einstein sabe que es un sujeto. Lo mismo que Schrödinger, así como también Heisenberg, entre otros, introducen ni más ni menos algo que está por fuera del campo de la física positivista. Entonces ustedes pueden leer por ejemplo, a Einstein en el 49, cuando escribe ¿por qué el socialismo? Ustedes ven ahí un marxista. Y dice que un científico que se respete como científico debe saber de la historia, ¿sí? Y en la universidad se expuso la historia, ¿sí? Pero él, en el marxismo, por ejemplo, en Marx, el sujeto y el objeto están separados. El sujeto es histórico y hay unas condiciones objetivas y subjetivas que están en relación dialéctica. Para que un físico dé cuenta de eso, implica que la física debe transformarse. Dialéctica. Y lo que se expande en el mundo occidental es una física positivista, sin sujeto, ¿sí? Si ustedes pesquisan la física rusa, o la física china, o la física cubana, es una física dialéctica, ¿listo? Y cambia radicalmente la cuestión del mundo. Entonces, es una cuestión intelectual que soluciona de manera de nuestra parte, podemos decir que prácticamente la historia del pensamiento de la humanidad ha sido constituida a partir de la dialéctica de nombrar aquello que le resulta insoportable en la experiencia que es el encuentro con lo real, lo enigmático, lo cual ha permitido la construcción de un saber que le ha permitido a la humanidad sofocar la angustia, ¿sí? Porque a partir de esa angustia el hombre va a constituir dioses, ¿sí? Va a constituir, como pasó por ejemplo con los primeros hombres, los recolectores cazadores, yo decía la vez pasada, en construir una suerte de cosmovisión animista sin dioses superiores, porque son las fuerzas de la naturaleza, y lo más parecido a la ciencia moderna, entre comillas, ¿no?, en términos de intención, es el animismo, porque el animismo nombraba las fuerzas naturales y las nombraba como fuerzas, como ánimas, porque no había seres superiores. Los seres superiores aparecen por el totemismo, fundamentalmente en el paleolítico tardío,
¿sí? Y cuando hablamos de paleolítico son 190.000 años. Y el paleolítico tardío es casi hace 30.000 años, 40.000 años, ¿sí? Porque cuando hablamos del neolítico, hace 10.000, estamos hablando ya de una revolución industrial que es la aparición de los metales en la humanidad, pero de ahí para atrás hay 190.000 años, ¿sí? Y son sociedades matriarcales, que son sociedades comunistas primitivas, donde el trabajo es colectivo y donde se recoge de manera colectiva el producto de la tierra. ¿Sí? Bueno, ¿dónde está eso? En Bachofen, está en Marx, está en Engels, uno ve en Freud, ¿sí? Hay otros documentos sobre eso, está Holthausen, está Morgan, donde plantean esa suerte de comunidades primitivas antes de la esclavitud. ¿Sí? Porque a veces dice que, a veces se nombra como el patriarcado, como si fuera el dominio de los hombres, y no es tal. Patriarcado implica es la constitución de un padre que no es el hombre. Es una creencia y no necesariamente es un hombre, porque son los tótems. El tótem es una referencia de un hombre. Es la referencia de un padre hacedor que puede ser un animal. Usualmente es un animal, no es tótem. Quien quiera revisar eso, revisa 30U. Entonces, por lo tanto, hay que caracterizar qué es el patriarcado, que evidentemente en el neolítico, donde aparece la esclavitud y donde aparece la propiedad privada, aparece evidentemente la revolución de los hombres contra el matriarcado. Y aparece un determinio, no solo de los hombres, sino de las mujeres que tienen tierra. Y van a someter a los esclavos y las esclavas. ¿Sí? Y por lo tanto no es unigénero, como a veces se dice. Hay que hay que verlo con cuidado. ¿Sí? Porque fundamentalmente el masculinismo y el machismo no precisamente es porque haya hombres, sino es por las clases dominantes que tienen la propiedad privada, ¿sí? Justamente, o sea, toman el cristianismo y ese padre sin mujer, porque la mujer no existe en el cristianismo como divinidad, va a determinar un pensamiento que es patriarcal, ¿sí? ¿Sí? Patronímico. Y la mujer es un objeto del maligno que se lo entrega al benigno, que es la Virgen María, pero no es una deidad como lo es Dios Padre. ¿Sí? Que es un movimiento de la historia, pero también eso constituye también una manera de pensar y constituye un tipo de sociedad, un tipo de hegemonía de una clase sobre otra y de un género sobre otro. Entonces, la angustia permite la pregunta en la creación o permite crear algo para sofocarla, ¿sí? Que es una cuestión intelectual. Es dialéctico porque explica lo desconocido mediante lo conocido y viceversa, como decía usted anteriormente, ¿no? Cuando hay una cuestión del mundo, a partir de la cuestión del mundo explico lo que me cuestiona, ¿sí? Por ejemplo, en la Edad Media, pues también en la clásica, pero en la Edad Media, por ejemplo, la Biblia, la doctrina eclesiástica y la metafísica aristotélica, en tanto verdad, daba cuenta de lo existente, y por tanto lo existente debe corresponder a lo que está en la Biblia. Pero si algo lo existente no está por fuera de la Biblia, es herético. ¿Sí estamos? Porque hay una correspondencia entre lo existente y la verdad. ¿Qué es importante eso? Porque la Edad Media no puede parecer el vacío, es el cero, la cifra. Porque implica nombrar un vacío y Dios, los números naturales, usted ha visto los romanos, ¿no? 1, I, V, ¿sí? Son números naturales, ¿sí? No hay números que sean irracionales. ¿Listo? Posiblemente hay irracionales en otros pueblos, pero en el mundo europeo, naturales, porque es lo que existe. Y eso que existe es jerárquicamente diferente y cualitativamente diferente. O sea, todo lo hizo Dios a imagen y semejanza suya, ¿sí? No como imagen óptica, sino como imagen poética. Es decir, una contradicción en que lo igual, lo idéntico es diferente. ¿Listo? Y en consecuencia, lo que está por fuera, ¿sí? No existe en la cuadratura de la verdad, ¿sí? Bueno. Eso va a pasar también en la modernidad, pero la modernidad, la ciencia moderna, la característica de la ciencia moderna es importante porque la ciencia introduce preguntas y abre agujeros de la concepción del mundo o de la realidad. Es importante de la ciencia. La ciencia no puede ser una ciencia absoluta. Aquí yo he escuchado profesores que son unas eminencias hablando de que el saber, de que la verdad, la ciencia es absoluta, ¿no? Se está hablando de una nueva religión. Ni siquiera Hawking dice eso. Hawking dice, y lo dije la vez pasada, Hawking dice, este es el pequeño aporte del saber al enigma del universo. Uno lo ve en Penrose, lo ve en Hawking, lo ve en Einstein, pero ellos nunca se arrogan
un saber supremo sobre la naturaleza. ¿Sí? Es importante la ciencia, ¿sí? Porque la religión se consigue como una respuesta a las preguntas, una respuesta unitaria, como dice Freud, unitaria que tapa la pregunta. ¿Sí? La ciencia es una garantía que tiene la ciencia. ¿Listo? Ahora, que hagas con esa pregunta, un objeto es diferente. ¿Sí? Bueno. ¿Qué ves? 7:20. 7:20. Sí. Ay, ya. Bueno. En ese, voy a saltarme por algo que tenemos la vez pasada. En ese orden de ideas, digamos, contrólame 15 minutos, Emily. ¿Sí? Emily, perdón. Sí, Emily. Porque la modernidad, está hablando de un sujeto y un objeto. ¿Listo? Es que perdí mucho tiempo. Voy a tratar de dibujar entre las manos para que ustedes hagan sus... Decimos sujeto y objeto, son dos lugares. ¿Listo? Pero el objeto no es sujeto porque esté ahí, sino ese objeto se constituye. ¿Sí? Porque está el sujeto, el hombre moderno, al frente de lo enigmático. ¿Estamos? Y ese sujeto que está ante ese enigmático y que lo angustia y que lo lleva a problematizar eso que existe, va a tener respuestas posibles en un piso de abajo. ¿Sí? Y el piso de abajo es el proceso anticipador, el estado de la cuestión, el estado del arte. ¿Sí estamos? Ese estado del arte, ese proceso anticipador, es lo que el hombre va a estar construyendo desde el siglo XVI para acá. ¿Qué es? La comparación de lo raro, lo habitual, con lo que es conocido y que se ha instituido. Eso que se instituye va a aplicarlo con la física. Los nuevos, el hombre moderno, por ejemplo, o sea, la vez pasada la voy a hacer rápidamente, también voy a hablar de Newton, porque ellos son antes alquimistas, son hombres de su época. Pero hay un punto en que ellos observan, registran diarios durante un buen tiempo, observando, describiendo lo que hay. Tiempo después se van a coger esos diarios, esas notas, y se van a revisar una y otra vez, y van a encontrar regularidades. Constancias, en medio de esa variación van a encontrar regularidades y constancias. ¿Sí? Esa constancia en medio de la variación se llama la regla. Y la regla es extraída precisamente de eso constante que se extrae de la observación. ¿Listo? No se extrae en las matemáticas. Ahora les digo cuál es el papel de las matemáticas ahí. Entonces, el caso de la física. En el caso de la biología, que se estudia en el siglo XVIII, no puede universalizar porque no todos los organismos no se comportan igual, exactos. Si los organismos se comportan de manera desigual, todo individuo se comporta de manera desigual, pero al tratar de caracterizarlos, se caracteriza por sus propiedades genotípicas y fenotípicas. ¿Sí? Son las taxonomías. Y las taxonomías van a plantear unas propiedades que van a ser clasificaciones de esos organismos. ¿Sí? Porque una rata no se va a comportar como una otra rata, pero sí tiene las propiedades. Un mamífero va a tener ciertas propiedades y se van a clasificar. No a lo de lo universal, sino en lo general. ¿Listo? Porque se va a comparar un individuo con la clasificación, con la taxonomía. Y se van ¿cómo es? Va a aumentar la taxonomía o va a crear taxonomías nuevas o va a crear unas nuevas excepciones, ¿sí? Individuos nuevos. Pero un individuo no está solo, un individuo está comparado con una taxonomía. ¿Listo? En el caso de la historia pasa algo similar, porque la historia solo se valida en términos, digamos, de la historia oficial, la historia objetiva. Solo se reconoce historia en tanto que está escrita, es decir, los archivos escritos. Archivo general, archivo de parroquias, archivo del distrito, ¿sí? Documentos de las instituciones, aquí archivos en las acetas o en los discos duros. ¿Sí? Son archivos que están escritos.
En principio, la historia oficial, la historia del siglo XIX, la historia del capitalismo, solo reconoció, la historia objetiva, solo reconoció la historia en tanto que es pasada. Y si es pasada, es objetiva. Y la historia presente no existe porque está susceptible a las sensaciones del hombre que la vive, ¿sí? Pero en Marx y en Freud, en Marx, la historia es una huella del presente. Y por tanto, si yo pretendo conocer la historia, el pasado, debo preguntar sobre las huellas del presente. Y en consecuencia, dar estatuto dialéctico. ¿Sí? O sea, no hay un sujeto objeto alejado, una relación dialéctica. ¿Sí? Como las sillas. Estas sillas son huellas de la clase obrera. Y no solo eso, las carreteras, mis pantalones, las zapatillas, esa cámara. ¿Sí? Eso son huellas de los obreros. ¿Sí? La burguesía no puso una mano en esa cámara. La burguesía no puso una mano para hacer esas sillas. La clase obrera. ¿Sí? La clase obrera, el proletariado, para ampliar el rango hacia la humanidad misma. ¿Sí? Es su huella. Pero para la modernidad, la historia objetiva, la historia debe ser pasada, objeto, en los archivos o en los objetos de museografía o en museos. ¿Sí? En el tiempo la historia se ha reconocido como historia acontecimental, historia de medio tiempo o largo aliento, ¿no? Y también se ha reconocido en la iconografía. Hay unas perspectivas históricas que reconocen la tradición oral, los testimonios, por ejemplo. No testimonios como archivos, sino el testimonio vivo. ¿Sí? Por supuesto, la historia es mucho más amplia, ¿no? Bueno, pero para garantizar lo que estamos diciendo, subjetivo y objeto, implica precisamente de que eso que se instituye va a ser como comparador de eso que aparece. ¿Sí? Y de ahí se van a extraer dos elementos: el proyecto y el rigor. El proyecto, que es pregunta, problema que se introduce a eso que me suscita, ¿sí? Objetivos específicos, que es el proyecto, ¿sí? Es la formulación de preguntas sobre lo que es enigmático. Y también se extrae el rigor, porque en esa comparación de lo conocido con eso desconocido, me permite a mí definir un rigor de investigación. Es decir, el rigor de investigación de un evento físico me exige a mí que sea de exactitud, ¿sí? Con las leyes universales. Pero si eso tiene un rasgo de lo vivo, no puedo investigarlo desde la perspectiva de la exactitud, sino de la inexactitud, porque hay unas teorías de lo vivo. Y también de la historia pasa lo mismo, ¿vamos? Entonces el proyecto del rigor viene a constituirse como un método, es decir, como camino que permite crear un campo de objetos para investigar ese fenómeno que otorga un fenómeno a los objetos de investigación. ¿Sí? Ese movimiento. Eso se llama objetivación o se llama formalización de un objeto. ¿Sí? Eso es lo que hace la ciencia. Y lo cito porque el objeto aparece es sí y solo sí. Esto certifica esa formalización. Si eso que se pregunta y no hay comparación, tiene dos vías. La vía de la expulsión, de no tenerlo en cuenta, o la otra de tenerlo como excepción que confirme la regla. O sea, eso que no tiene comparación entra como singular, como excepción, o queda excluido del campo de la ciencia. ¿Bien? ¿Qué es la investigación? La investigación es, en la modernidad, no es el buscar. La investigación tiene tres caracteres. ¿Sí? Es esta cuestión que el profesor anticipador. El método que debería presentarse el rigor, y el otro que es el carácter de empresa de la investigación, que es la universidad. Pero empresa no es la empresa pura productora de resultados. Estamos hablando de la empresa en la investigación, que es el trabajo arduo de la investigación y la financiación. ¿Sí? El trabajo arduo de la investigación es la esencia misma de la empresa, que es el trabajo arduo. Empresa significa trabajo arduo también. Y el otro es la empresa pura, que es esencial, pero que permite la financiación. ¿Listo? Y aparece un equilibrio de esas dos caracteres de empresa. Pero la investigación la certifica, ¿sí? ¿Quién financia? ¿Listo? El Estado, las corporaciones o megaproyectos, la propiedad privada, ¿sí? O las editoriales. ¿Bien? En tiempos de Heidegger, las editoriales. En estos tiempos,
las grandes corporaciones internacionales, los megaproyectos, ¿sí? El Foro Económico Mundial, las reuniones de Davos, ¿sí? La OMC, ¿sí? Avalados por la ONU, por el Banco Mundial, por el FMI, se define qué se investiga y qué no se investiga. Cuando se define qué se investiga, esa investigación va a entrar en la realidad y se va a construir como algo obvio, ¿sí? Yo pongo el ejemplo de las USB. Las USB hace 30 años no existían, porque los discos duros eran grandísimos, ¿sí? Hasta que descubrieron en la física los materiales sintéticos que transmitían la energía tan rápido como el oro, ¿sí? Entonces los discos duros son más chiquiticos porque son sintéticos. Y hubo un premio Nobel de eso. Entonces, en ese tiempo, hablar de USB, de Universal System Bus, no era posible, ¿sí? Hasta que pasa a premio Nobel, se instituyen las universidades de doctorado o doctorado, se avala los conceptos en las universidades, en pregrado, entra en el ámbito universitario, entra en la cotidianidad y se instala, ¿sí? Ahora el USB está de capa caída porque está de otro orden, lo digital, ¿no? ¿Vamos? Pero se instala, se constituye, ¿sí? A tal punto que pasa a la vida cotidiana. Por ejemplo, nosotros con el crédito, ¿no? Yo tengo tantos créditos y tengo 3 créditos, 4 créditos, ¿sí? ¿Y por qué créditos eso? ¿Sí? ¿Quién lo instaló? Premio Nobel de Economía, Friedman, ¿sí? No solo Friedman, sino los grandes Nobel de la economía neoliberal introducen una manera de entender los derechos como mercancías y como parte de la economía. El lenguaje empieza a instalarse, ¿sí? Y las palabras terminan siendo como objetos que terminan siendo de carácter no solo científico sino ideológico, ¿sí? El emprendimiento, por ejemplo, que accionan todo que emprendimiento es empresa, ¿sí? Al capitalismo, y más de uno habla del emprendimiento. Yo por ejemplo tengo un emprendimiento tengo 2 emprendimientos, un emprendimiento de gaseosa y un emprendimiento de empanadas, mientras tanto explota al trabajador que trabaja con ellos, ¿sí? Es decir, que se replica el capitalismo, ¿sí? Y más de uno, porque es obvio, se instala. Estamos hablando que la investigación se trata de instalar conceptos, axiomas en la realidad y para hacer en la vida. ¿Cómo qué? Como objetos. ¿Por qué objetos? Porque los objetos, primero, fueron pasados por el ámbito de la ciencia como objetos y en consecuencia comienzan como tales, que así no sepamos, ¿sí? Son objetos que habitan la realidad, ¿sí? Y en consecuencia se puede planificar, se puede calcular a priori y a posteriori, y esto es lo que llamamos un sistema. ¿Bien? En ese marco, en la modernidad, el psicoanálisis empieza a ser marginado porque descubre el inconsciente, ¿sí? Yo quiero leer esa parte. ¿Tengo tiempo todavía? 3 minutos. ¿Cuánto? 3 minutos. ¿Para qué horas? Para cumplir los 15 minutos que me dijiste que te contaba. Listo. Listo. O sea, ¿qué hora es? Son las 7:33. Bueno. Sí, apenas. Espera, porque eso, la vez pasada cerré ahí, pero me parece. Entonces decimos. Entonces, pensemos que la realidad no es ingenua, sino en 3 siglos se ha constituido como un sistema, como un conjunto organizado de sectores, campos de objetos. Algunos llamarán disciplinas, algunos llamarán carreras, ¿sí? Es decir, nosotros incluso en nuestra vida cotidiana hablamos de partes. Es que mi parte es sentimental, es que mi parte es que el cerebro está en la parte lógica, en la parte sentimental. Eso es Gardner, estadounidense. Se habla de inteligencia múltiple, como si fueran objetos, ¿sí? Es que yo tengo una úlcera, pero me mandaron al psicólogo porque es que ahí no he encontrado nada, entonces está una parte, entonces se desmembra, ¿sí? El cuerpo no es una unidad, sino son campos de objetos. Y el tratamiento es así, el tratamiento es así, ¿sí? El tratamiento en la realidad es campos de objetos. La universidad uno lo muestra, las universidades modernas. Está la facultad de ciencias, la facultad, y eso tiene unas carreras que son campos de objetos, y hay un objeto de investigación de todas las carreras, ¿sabes? Y hay una especialización, pero no hay una especie de diálogo, ¿sí? De debate de las carreras. Debería en los campos universitarios, ¿sí?
Y eso prioriza de que exige que la universidad esté dando dos tipos de fragmentos. Porque aquí nomás se cree, aquí hay una división entre los de física, porque creen ciencia natural, que es casi etérea, con la licenciatura en ciencias naturales o física, y se creen diferentes, ¿sí? Y una vez estuve con un estudiante, le dije, compañero, lo que pasa es que la química es una física complejizada. ¿Cómo así? Pues veamos la historia del universo. La química no puede pensarse sin la física, ¿sí? Y es por eso es tan complejo que subsume las leyes físico-matemáticas, las leyes físicas, y complejiza los compuestos químicos, está incluida la física. Por tanto, un químico debe saber de física, si es dialéctica. Pero si yo creo que son campos de objetos, el químico se cree diferente al físico. Y hay tropela aquí, que es que el físico, el químico, profesores que plantean campos de objetos como ser diferenciados. Los de humanidades como los de sociales. ¿Sí? Los sociales, aparte de que sociales, aquí es funcionalista, es cognitivista, expulsó, por ejemplo, la dialéctica, no hay historia ni geografía, que eso tienen también una razón de ser, son campos de objetos, son campos diferenciados. ¿Sí? Y no hay una especie de dialéctica de lo que es la realidad, que son elementos que están en permanente de lucha. ¿Listo? Gracias. Entonces, la pregunta que yo decía la vez pasada, voy a saltar esa partecita. ¿Qué es lo psíquico? ¿Sí? ¿Qué es lo psíquico? En el siglo XIX, lo psíquico debería haberse investigado como un campo de objetos. El positivismo le exige que lo que funda Wundt, porque él funda un campo en la psicología y su objeto es la conciencia. La conciencia es un concepto filosófico hegeliano. El positivismo no lo acepta, ni el capitalismo lo acepta. Y le exige a Wundt, el fundador de la psicología, que ese objeto sea objeto y que sea comparable con los modelos biológicos y físicos. Es decir, o que sea organismo o máquina, ¿sí? Como modelo. Y lo que nosotros conocemos como ciencias sociales y humanas, ¿sí? Digamos que son las ciencias históricas del espíritu, esa ciencia, para que fuera ciencia, debería tener el sesgo natural, ¿sí? Por tanto, si la sociedad se investiga, la sociedad debe comportarse como un organismo que funciona. Por tanto, el funcionalismo es siglo XIX y no se indaga, por ejemplo, la historia, en la que introduce Marx o la que introduce Hegel, ¿sí? Y por tanto, digamos, la ciencia natural le exige que lo psíquico, porque la palabra psiqui es el espíritu, el alma, ¿no? Y eso es incomprensible en el positivismo, que lo descartan. Debe ser objeto, o sea, que se pueda observar, verificar, comprobar, que tenga causas externas, explicativas, y que se pueda investigar con un homónimo metodológico, un solo método, y que además sea comparable con la biología y con la física. ¿Listo? En consecuencia, lo psíquico entra como campo de objetos porque es comparable. Es la conducta. ¿Listo? Y del siglo XIX para acá, la conducta se compara. ¿Sí? ¿Y dónde están? En los test o en el DSM-5 estadounidense de la APA. La Acción Psiquiátrica Americana define qué es lo patológico, qué es lo normal. Y lo normal, la norma, vendría a ser el organismo. Es decir, cómo el género humano se constituye como normal, que es sea armónico, que funcione. Y por tanto, todo aquello que se desvíe esa norma, ¿sí? de especie, tenía siendo excepción, ¿sí? O que, más adelante lo define el Círculo de Viena, o aquello que se piense y que se desvíe del pensamiento lógico matemático, ¿sí? Entonces define diferentes principios, el principio de entidad, el principio de peso incluido y el de la contradicción. Si se desvía es un trastorno cognitivo, ¿sí estamos? Es decir, que lo que se desvíe funda un campo nuevo que es lo clínico, el campo clínico, el campo lo patológico, ¿listo? Es decir, que la psicología se constituye como, la perspectiva general es una psicología científica, y la otra es una psicología científica, pero clínica, que atiende los casos excepcionales, que son los trastornos y las patologías psíquicas, ¿vamos? Y que se investigan como dentro de la lógica de lo vivo, porque es inexacta. La pregunta ¿qué pasó con Freud con el psicoanálisis?
Freud introduce la neurología, Freud es neurólogo e investiga casos que la neurología descarta, como es el caso de las neurosis conversivas, la histeria, de síntomas conversivos, que ponen en tela de juicio el saber de la neurología, porque mujeres que no ven teniendo ojos que sirven, ¿sí? ¿Estamos? No coincide la función y el órgano, ¿sí? Porque si el órgano funciona, pues debería funcionar, ¿sí? Pero si el órgano está bien, debe funcionar. Y estas mujeres presentan de que no funciona a pesar que el órgano esté bien, ¿sí? De que hay parálisis a pesar que el músculo esté bien, ¿sí? Y que el sistema nervioso esté bien. ¿Por qué pasa eso? Los médicos neurólogos descartan eso. Pero Freud, ¿qué hace? Freud, como investigador, no rechaza, sino pregunta por qué pasa eso. Es decir, que lo que introduce es un boquete al campo de la neurología científica y él descubre después de haber trasegado por la hipnosis, por haber trasegado por la electroterapia, por haber trasegado por la catarsis, él se da cuenta que esos métodos dan cuenta de que hay una dimensión diferente, que es inconsciente, pero que no todo el mundo es sugestionable, el caso de la hipnosis, no porque se hable, se resuelve el catálogo de catarsis, ¿sí? Y que hay algo que empuja, que es el término energéticos, económicos, ¿sí? Él va a descubrir el inconsciente. Y él descubre el inconsciente porque una paciente le dice, ¿sabe qué? Deja hablar tanto, escúcheme. ¿Sí? Entonces Freud, como está investigando, él se da cuenta, escucha, nombra eso como talking cure, como la cura por la palabra, y se da cuenta que hay una estructura del lenguaje que es subversiva y que asalta la conciencia con los síntomas, con los lapsus, con los autos fallidos, y que eso que asalta le permite indagar a partir de las huellas qué causa el síntoma que está inconsciente, que está reprimido. ¿Listo? Entonces él abre un campo de investigación. ¿Cuál? El campo de lo singular. Porque el inconsciente no es comparable. ¿Sí? La historia del sujeto no es comparable. Pero uno puede repeticiones dentro del marco de la historia del sujeto. ¿Bien? Entonces, lo que funda el psicoanálisis es una investigación de lo singular y crea un campo no de objeto sino del sujeto. ¿Por qué no de objeto? Porque el inconsciente no es un objeto, el inconsciente es lenguaje. Y para que el lenguaje aparezca necesita que el sujeto hable. Es decir, que para que haya investigación en el psicoanálisis se necesita que el sujeto hable, no que se observe, no que se parezca a los patrones que hay y que se han labrado a través de un siglo, sino qué es lo que lo hace padecer, ¿sí? ¿Qué es lo que lo hace padecer? Y además, ¿qué es lo que lo hace gozar? Porque a pesar de que lo padezca, inconscientemente lo goza. Es decir, que el sufrimiento no lo saca del síntoma, sino el sufrimiento lo ancla en tanto que inconscientemente lo goza. Entonces Freud encuentra que evidentemente el síntoma tiene causas singulares, ¿sí? A partir de un objeto fantasmático que lo satisface, ¿sí? Ahora, la pregunta es, bueno, ¿y dónde está el sujeto y el objeto? En tanto que el sujeto no es la conciencia, es la razón, no está al frente de un objeto que se pueda ver. Entonces aparece una suerte de epistemología diferente, porque no se parte de un fundamento de sujeto y objetos separados. ¿Vamos? Ahí se haga un circulito. ¿Qué hora es? 7:43. Hola. Hagamos esto. Aquí estamos hablando de... ¿Dónde está la letra? Aquí hablamos de un sujeto. Por acá, sujeto. Sujeto. Está bien. Bueno, cualquiera. Una vez. Cantar. Sujeto a
También. ¿Por qué retornó? Sí, ya. Sujeto. Muy chiquito. Se vuelve esta planta allá. Vamos. Sujeto. ¿Listo? Pero aquí el sujeto no está relacionado con un objeto, sino está relacionado con un otro. O un otro. Cuando decimos otro, estamos hablando de una estructura en tanto que como hay una relación, en la cuestión del sujeto no pensamos hoy, pero el sujeto constituye en relación con un otro. Rápidamente lo digo. El niño es prematuro biológicamente porque no tiene sistema piramidal que le permita moverse voluntariamente y suba un año o año y medio. Y el niño está, por la incapacidad biológica, no tiene el sistema piramidal, es el que está encargado de la actividad motora voluntaria. Y no es prematuro porque no está desarrollado, la madurez aparece al año y medio, cuando el niño gatea o camina. Controla esfínteres al año. Pero el niño no está capacitado para vivir independiente. No es como una vaquita, no es como un perrito, ¿sí? Que se arrastran y se enchufan al pezón. Y el niño tampoco busca el pezón, sino la mamá impone el pezón. Es decir, que la respuesta no es del niño, sino del otro. Para menos, el niño se constituye como sujeto es en relación con el otro porque el otro lo constituye, lo nombra y lo introduce al mundo de la cultura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mamá no es un animal. Está determinado por las mismas razones, por la historia, por el lenguaje, por la cultura. ¿Listo? Y va a hacer de ese niño, ese cachorro humano que nace, lo nombra como sujeto y además como hijo, que cambia su estatuto como de mujer y la ubica en el cuerpo de la madre, y de ahí para atrás todo cambia. La mamá se vuelve abuela, la mamá de la mamá se vuelve abuela y todo cambia. Se llama estructura elemental de parentesco. ¿Sí? O sea, no es una lógica biológica, sino es una lógica del lenguaje. Bueno, en consecuencia, el sujeto se relaciona inexorablemente con el otro. Y hay un momento que se independiza. Lo hablo rápidamente porque tengo un poquito de tiempo. Y en consecuencia, el niño en primera instancia se relaciona con el otro es mediante un objeto. ¿Cuál objeto? Un objeto alucinado. ¿Sí? Pongámosle en principio, el niño cuando está mamando, ese pezón no es suyo, es del otro. ¿Sí? Ese pezón le permite una activación de la zona erógena, pero ese pedazo de carne, entre comillas, no es suyo, es del otro. Es un objeto alucinado del otro, ¿sí? Que hace parte, primero lo imaginario, lo total del niño, después en la castración se prohíbe, las mamás prohíben siempre, usualmente a los 5 años, más o menos, que los niños dejen tocar su cuerpo, y de ahí en adelante jamás lo puede tocar. Y uno pierde por primera vez ese objeto alucinado, ¿sí? Y lo pierde para siempre. Entonces hay una pérdida de objeto. Y el sujeto entra en la perspectiva de la falta. Es decir, entra en tanto que le falta, ¿sí? Se cuenta como sujeto de deseo porque le falta algo. El deseo se constituye en tanto que falta de un objeto alucinado. ¿Listo? En consecuencia, digamos, la relación del sujeto con el otro es de objeto, y el psicoanálisis lo que hace es investigar de qué manera ese sujeto que está dividido, ¿listo? ¿Por qué dividido? Porque el sujeto no aparece con la conciencia en la razón,
sino el inconsciente lo determina y lo muestra sus síntomas, sus repeticiones. ¿Sí? Uno sabe que está jodido, pero no sabe por qué. Uno repite el mismo fenómeno, pero no sabe por qué. ¿Listo? Es decir, que el inconsciente va a terminar la conciencia. ¿Sí? Y las huellas que deja eso son mostradas por el inconsciente en el lapso, acto fallido, las repeticiones. ¿Sí? Pero a nivel inconsciente, si no está resuelto esta suerte de separación del otro, hay una satisfacción con un objeto fantasmático. O sea, en la parte de abajo, él se va a relacionar con un objeto fantasmático con el otro. ¿Estamos? ¿Simón? ¿Sí? Uno se agarra al otro, no de manera objetiva, sino se agarra es con aquello que me permite identificaciones o me permite ciertos goces con el otro. ¿Sí? Uno elige una manera de vivir, uno elige que ciertos rasgos, y uno padece justamente en razón con el otro. ¿Sí? Es decir, que el objeto no es un objeto que esté afuera, sino es un objeto que está perdido, ¿sí? Y funda al sujeto. ¿Sí estamos? En consecuencia, el psicoanálisis introduce una epistemología donde el objeto no está al frente, sino el objeto falta. Y por tanto, para pensar la investigación, ¿sí?, en vez de pensar de que el sujeto padece, goza o disfruta, ¿sí?, a partir de un objeto que no existe. ¿Sí? Entonces eso cambia la epistemología radicalmente de la investigación, porque lo que se investiga no es el objeto comparable, sino qué es ese objeto que hace sufrir a un sujeto en su singularidad. ¿Sí? Y por tanto, las coordenadas que tiene ese sujeto son las de su propia historia, ¿sí?, que están labradas en el cuerpo, labradas en sus significantes. Te dejo ahí. Fue muy rápido al final, pero... ¿sí? Y por tanto, el psicoanálisis no es una psicología porque no compara las conductas. Tampoco para el inconsciente, a pesar que Jung diga que hay inconsciente colectivo. Porque Jung se separó en el 1911-12 de Freud porque no se reventó por la libido sexual, que algún día hablaremos de eso. Ustedes vienen al final del mes entrante a hablar de educación, tengo que hablar y ampliar esto. ¿Sí? ¿Por qué es sexual? ¿Sí? ¿Por qué habla de pulsión sexual? La pulsión sexual es un empuje, una fuerza constante endógena que satisface. Necesitamos entender por qué satisface. Lo sexual no es la sexualidad ni la sexualidad genital, necesariamente. Freud lo que introduce... ¿Qué tiempo tengo? Son las 7:52. Ah, qué pena, con 8 minutos voy a decir rápidamente eso. Freud cambia la historia de la sexualidad en el mundo occidental y la percibe la sexualidad es porque él, en su época, que es prácticamente la misma nuestra, hace cerca de 120 años, en un texto que se llama 3 ensayos de naturaleza sexual, y la investigación que él hace después, hasta el año 29 cuando muere, la continúa Lacan después, hasta nuestros días, fundamentalmente encuentra algo, que en el siglo XIX para atrás, de la época victoriana, una época cristiana, con un fuerte conservadurismo de la política y en la ciencia, se plantea que la sexualidad se desarrollaba en la pubertad, porque aparecía, por ejemplo, el desarrollo, la madurez sexual en la creación de ovarios o en la producción de semen, ¿sí? Y la evidencia de que la sexualidad es posible justo cuando hay un partener heterosexual, ¿sí? Porque había dos elementos que planteaba Freud y criticaba la sexualidad de su época, porque decía, uno, que decían que la sexualidad aparece en la pubertad y que el objeto a donde destinaba la pulsión sexual el sujeto era heterosexual, ¿sí? ¿Por qué? Porque recordemos que hay un determinio cristiano y todas esas cosas, ¿sí? Y aparte de eso, la meta que se pretendía en su época es que la satisfacción de esa pulsión sexual era el coito, ¿sí?, la penetración, y la satisfacción de la meta sexual era esa, y que eso es lo normal, es el patrón. Pero Freud se da cuenta en la investigación que él hace caso por caso en atendiendo pacientes, recordemos que él es médico, neurólogo, y encuentra una singularidad que es inconsciente. Él encuentra varias cosas. Primero, que la sexualidad no es la pubertad sino infantil,
que las manifestaciones de la perversión sexual en su tiempo no son exclusivas de los perversos, sino que también se manifiesta en los neuróticos y en los niños. ¿Qué se manifiesta como perverso? No perverso moralmente, sino perverso en tanto que no hay constitución. ¿Qué significa eso? Que el objeto, lo que muestran las perversiones, las neurosis y los niños, es que no hay objeto definido. ¿Sí? ¿Estamos? Es decir, que en el objeto hetero, si no hay elección de objeto, y ese objeto no es definido. Porque lo que muestra la perversión es que el objeto puede ser un muerto, el objeto puede ser un animal, un niño, un anciano, un objeto. Pero eso no es la perversión. Porque el objeto, en los neuróticos, se manifiesta en que había actividad sexual con homosexualidad, ¿sí? Y con otras expresiones sexuales que no necesariamente son perversas. ¿Listo? En el objeto. Y en la meta también. Que la satisfacción no se alcanzaba con la penetración de las gónadas, entre gónadas, sino se alcanzaba por partes del cuerpo, ¿sí? Era mostrada en la vida neurótica o en la vida sexual adulta. La satisfacción de la meta se alcanzaba en la boca, con la felación o con el conilingüe o con otra parte del cuerpo, y no necesariamente tenía que ser el coito, ¿sí? Es decir, que Freud encuentra que el objeto, no hay una definición de objeto único, ni la meta es una. Y Freud va a transformar radicalmente eso. ¿Por qué lo encuentran los niños? Porque los niños, antes de los 0 meses hasta los 4 años, constituyen las pulsiones, constituyen el aparato psíquico y además hay elección de objeto. Y no necesariamente es heterosexual. ¿Listo? Eso hay que indagarlo y ampliarlo. Pero lo que hace Freud es eso. Y a partir de eso, el objeto pulsional no es un objeto que sea un objeto exógeno, porque puede ser también su cuerpo. Y ese objeto, en tanto que no existe, pero satisface parcialmente, ese objeto es destruido por la pulsión que es de muerte. O sea que la tendencia del niño no es hemostática, sino es una tendencia mortífera. ¿Sí? Que se acompasa con lo que dije anteriormente. Pero será en otra oportunidad. ¿Bien? Entonces, la investigación es heterosingular, caso por caso, y en cada caso, cada paciente, porque investiga el paciente crea, cada uno crea un método diferente de investigar su historia. Es caso por caso. ¿Sí? Ahí llego. Más o menos resumí todo, ¿no? ¿Sí? Bueno. Ya. Listo. Traté de comprimir todo, porque es una sesión la última, ¿sí? Porque yo contaba con que había 2 momentos, ¿sí? Entonces espero haber planteado que la modernidad, y el psicoanálisis aparece en la modernidad, precisamente porque es un sujeto que se reconoce como yo, que piensa, pero no entiende por qué sufre. Y aparte de eso, ¿por qué elige lo mismo para sufrir y está condenado a ese sufrimiento solo? ¿Sí? ¿Por qué siempre estoy con la misma deuda? ¿Por qué siempre estoy con la mujer? ¿Por qué siempre soy un hombre? ¿Y por qué me pasan las mismas cosas siempre? ¿Sí? Pues fue una repetición de casi un destino. Pero Freud dice que no es un destino, sino es una elección del sujeto. Es decir, que nosotros somos cómplices de nuestro propia muerte. ¿Sí? Somos cómplices de nuestro propio asesinato. Déjenme. Entonces, si hay preguntas, pues la mandan al IEIE. Y ojalá que venga la próxima vez. ¿Sí? Porque para mí es importante que entendamos epistemológicamente, porque no es comparable el objeto del psicoanálisis con el objeto de la ciencia. ¿Vamos? El objeto perdido, el primero, y el otro es un objeto que se puede comparar. Y tiene su actitud como comparable. Qué pena no uso el tablero, pero este gráfico sí.